Es importante hacerle aclarar a la gente que contagiarse no quiere decir enfermarse, no es lo mismo. Yo puedo contagiarme del coronavirus y sin embargo no tener la enfermedad del COVID-19, ¿ok? Si yo me contagio del coronavirus y desarrollo la enfermedad, bueno, entonces es un caso ya de alguien que está enfermo del COVID-19. Ese grupo es el que nos interesa mucho, sobre todo porque esos pueden dispersar mucho la enfermedad, son contagiadores altos y porque también tienen la posibilidad o no de complicarse, dependiendo si están en el grupo de edad y de comorbilidades de las cuales ya hablamos. Entonces, ese grupo es importante localizarlo. ¿Cuál es ese grupo? Generalmente presentan fiebre de más de 38 grados. Y esto es importante porque mucha gente dirá, no, doctor, es que a mí cuando me enfermo, la verdad es que rara vez me da fiebre. Pues sí, entonces probablemente seas un caso que no vamos a poder detectar muy a tiempo, porque la mayor parte, el 99% de las personas, cuando les da una infección severa, les da fiebre por arriba de 38 grados. Entonces el término es 38 grados. Si estás por debajo, si tienes 36,9, 37, híjola, por posibilidad, muy probablemente tú no tengas coronavirus, o si lo tienes, estás teniendo una forma muy leve que no te va a complicar y que vas a ser infeccioso en un periodo de tiempo corto. Aún así debes de aislarte, pero no, y llamar al teléfono que se dio. Es decir, cualquier paciente con fiebre debe llamar al teléfono, pero los más importantes son fiebre de 38 grados, tos seca y tercero, lo que sería dolor de garganta. Es un dolor de garganta muy severo. Curiosamente, casi no da dolor de cabeza. A diferencia de la influenza, que da un dolor de cabeza muy severo, el coronavirus casi no da dolor de cabeza. Y lo que sí, si tienes esas tres y aparte tienes dificultad para respirar, ese es un paciente que tiene que buscar atención médica y que sí tendría que ser llevado al servicio de urgencias o hablarle a su médico que lo vaya a ver a su casa o hablar al teléfono. Es un paciente que no se puede quedar así a esperar a ver qué pasa. Ese paciente, si tiene que salir de su casa, ese es el que se tiene que poner cubrebocas. Es muy importante que se ponga ese paciente cubrebocas porque él puede diseminar la infección altamente. Y si nos llega al servicio de urgencias sin avisar de la nada, y si sin cubrebocas, a todos los que está ahí que van por otra cosa, que a lo mejor van por dolor de cabeza, por dolor de estómago, por diarrea, pues ya no los infectó o ya no los contagió. Y a lo mejor no les pasa nada, o a lo mejor sí, si son de más de 80 años y tienen problemas aparte del corazón. Entonces, es importante por eso evitar la diseminación. Por eso le están pidiendo que se queden en su casa y que llamen al teléfono que se dio a conocer ahí, que es un 01800, para que en un momento determinado los contacte el laboratorio estatal de aquí de Hermosillo, vayan y les hagan las pruebas necesarias y si salen positivos y no tienen datos de complicación, pues los van a aislar en su casa y si tienen datos de complicación, pues los van a llevar al hospital, como el paciente ese, el primer paciente aislado que tuvimos el día de ayer. Entonces, ¿qué va a pasar si alguien tiene coronavirus? Es importante recalcarlo. Lo más seguro es que si no está en el grupo ese que mencioné, le va a ir muy bien, no le va a pasar nada. Pero es muy importante evitar la diseminación. En este momento, para evitar que la enfermedad avance, tenemos que empezar a trabajar ya como un grupo, estar pensando ya no nomás de forma personal, de ay, se va a acabar el mundo y me voy a acabar toda la comida que hay en el súper para yo poder comer más tiempo. No, el coronavirus llegó para quedarse y es como la influenza, es decir, vamos a tener que aprender a vivir con él y muy probablemente se desarrollen vacunas. Están relativamente cerca, pero estamos hablando de que por lo menos en los próximos 3 a 6 meses no vamos a ver ninguna vacuna, pero muy probablemente el próximo año sí la veamos. Y como la influenza, inclusive el coronavirus tiende a ser más estable, muta menos que la influenza, por lo tanto probablemente no se requieran vacunas anuales así como lo hacemos con la influenza. Quizá a lo mejor con una vacuna o dos sea suficiente, no sabemos, eso tendrá que determinarse por medio de estudios ya una vez que salga la vacuna, pero sí va a ser algo con lo que vamos a vivir, es decir, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir haciendo todo, por lo tanto no va a haber escasez de productos, si no lo hubo con la influenza tampoco lo va a haber con el coronavirus, no tiene ningún sentido comprar papel de baño para los siguientes 2 años, eso no tiene ningún sentido, ni tampoco tiene sentido llevarse toda la comida de los supermercados. Eso es la verdad. Por ejemplo, estas medidas, oigo que mucha gente dice, ¿qué medidas tan exageradas? No, lo exagerado es ir a comprar toda la comida del súper y todos al súper al mismo tiempo. Eso sí es muy exagerado para que vean, porque no tiene nada que ver con lo que está pasando. Las medidas que está tomando el gobierno, con lo exageradas que pueden sonar, son para evitar que nos pase lo que le pasó a Italia y lo que le pasó a Francia.